Respecto al webinar y al curso, siempre tenemos en la vida profesional, ¿no? De ejecución de obras, siempre tenemos bastantes consultas, bastante dificultad, tanto en entender como también en conocer a qué nos referimos como ampliación de plazo, a qué nos referimos como prestación adicional de obra, o a qué nos referimos como mayor metrado, ¿no? Siempre hay de repente alguna similitud, pero en realidad pues tiene sus grandes diferencias, ¿no? Tanto para el sistema de contrataciones, que es cuando se trabaja por administración indirecta, ¿no? Por contrata, y por otra parte, administración directa, ¿no? Que es cuando la entidad pública la entidad pública tiende a ejecutarse, ¿no? A ejecutar la obra ellos mismos, ¿no? Bueno, casuística de ampliación de plazo aplicando gestión de riesgo. A ver, en un reglamento, existe un reglamento para las contrataciones con el Estado, ¿no? En este reglamento te indica, para la ejecución de las obras, te indica que son 3 tipos de causales para una ampliación de plazo. La tercera causal es por mayores metrados, la segunda causal es por prestaciones adicionales y la primera es por cuando no es atribuible al contratista. La primera es la que nosotros vamos a hablar. Cuando no es atribuible al contratista, ¿no? Significa que no es dependencia de lo que el contratista pueda realizar, ¿no? No es dependencia de lo que el contratista pueda eh, paralizarse o no poder ejecutar con normalidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros empezamos la ejecución de una obra, ¿ya? Nosotros cuando empezamos una ejecución de obra, tendemos a tener bastantes dificultades no para ingresar, sino para la ejecución. Como por ejemplo, tenemos dificultades cuando el expediente técnico está mal hecho, tenemos dificultades cuando hay un tema con un riesgo arqueológico o un riesgo ambiental, o cuando hay un caso fortuito o de fuerza mayor, cuando tenemos de repente un riesgo de construcción que generen sobrecostos, ¿no? O cuando haya un tema de que no haya gestionado la entidad las licencias de terceros, ¿no? Para la ejecución de la obra. Entonces, todo ello está resumido en una lista de gestión de riesgos. Eso mayormente eso está establecido en una directiva del año 2017. ¿Cómo lo podemos aplicar o en qué momento se debe aplicar? Si es que te sale una directiva y todavía no te sale una mención en un reglamento, pues ahí no tiene mucha lógica. Para poder aplicarlo en la ejecución, tiene que estar en el reglamento. ¿Por qué? Porque en el contrato de ejecución de obra te dice en la parte normativa, en una cláusula, ¿no? Te indica que se tiene que ejecutar de acuerdo tanto al Código Civil, a la Ley de Contratación de Estado con su reglamento, y otro tipo cualquier tipo que tenga que ver con ejecución de obra, ¿no? Que te establece y te puntualiza en tu contrato de ejecución. Entonces, al realizar ello, nosotros al revisar en la parte de obras de reglamento, te indica, ¿no? Y te precisa que tienes que utilizar una gestión de riesgos, ¿no? Tienes que utilizar una administración de riesgos por parte de residencia y por parte de supervisión, ¿no? Muchos lo toman como un tema protocolar, ¿no? Cuando ya estás años en el tema y te llega un conocimiento nuevo, lo tomas así, ¿no? Lo tomas como si fuera un acto protocolar, o de repente te dicen tu contrato, te dicen en tus penalidades, ¿no? Que tienes que realizar pues este tema, ¿no? A obligación, más no como utilidad.
Bueno, entonces aquí lo que vamos a, en este curso y también en el presente webinar, vamos a dar a entender que no es un tema protocolar, es algo que lo tienes que aplicar porque es necesario. El Estado, mediante el OCE, no lo publica porque de repente se le pegue en gana, ¿no? Sino que ya debemos nosotros trabajar de una manera estandarizada para que se tenga, ¿no?, este conocimiento que no es que sea una normativa nacional. Esto ya viene bajo un lineamiento internacional. Esto está bajo el lineamiento de la guía PMBOK, ¿no? La guía PMBOK, en las cuales se está generando, pues, tiene otra formalidad, y una de ellas está la gestión de riesgo. Entonces, bajo esa modalidad lo ha cogido el OCE, ¿no? No del todo, sino del 50%. En realidad acá la guía te consta de gestión de riesgos tanto positivo como negativo, pero el Estado peruano solamente coge la parte negativa. ¿Por qué? Porque si ponemos la parte positiva, nosotros no tenemos el mismo sistema de construcción de repente de la parte extranjera, pero por nuestra parte nacional nosotros tenemos que llevarse, ¿no?, este tipo de gestión para los riesgos negativos. Vamos a hablar el tema, ¿no?, cuando nos referimos a la guía PMBOK. ¿Qué cosa es un riesgo? ¿Qué cosa es un proyecto? ¿No? En resumen, para no ampliar el tema, en resumen, el proyecto, ¿no?, tiene un inicio y un final establecido. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un proyecto, ¿no? Si tenemos un proyecto en los cuales, por ejemplo, mi persona de repente, un ejemplo, ¿no?, mi persona de repente es un político. Prometo y prometo y Ingeniero, prometo. Sí, ingeniero, disculpe, escucha. creo que se ha olvidado compartir la pantalla. Solamente la estamos viendo usted a través de la cámara. Disculpe, disculpe, hubiese avisado, hubiese avisado, hubiese avisado. Disculpen, disculpen, disculpen. Bueno, menos mal que recién estoy entrando al concepto. ¿Sí? ¿Ahora me ven? ¿Sí? Así es, ingeniero, ya se puede ver. Ya, va acá. Muy bien. Ya, a ver. Listo. Ya nos podemos entender. Voy a ocultar. Listo. Bueno, como decía, ¿no? Ya. ¿Qué es un proyecto? Acá, como se ve en pantalla, si nosotros tenemos un inicio y un final de algo que ya te... ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un inicio y un final para poder realizar una ejecución, bueno, un proyecto, como lo estaba indicando, ¿no? ¿Qué pasaría si mi persona soy político, ¿no? Así de simple, soy un político y empiezo a prometer obras o empiezo a prometer varias cosas, ¿no? Para poder prometer algo es porque yo voy a tener que iniciar y a la vez realizarlo, ¿no? No solamente voy a prometer ejecutar de repente a un sector que nunca han tenido agua potable, yo voy a indicar de repente mi propuesta, voy a darles agua potable para la localidad, para el anexo, para tal lugar, ¿no? Entonces, todo bien. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo solamente lo doy como una propuesta y no lo realizo, ¿no? O de repente inicio la obra, ¿no? Ya se da el perfil, se da el expediente técnico, se da la ejecución, lo inicia mi gestión, pero mi gestión no lo acaba. Entonces, o de repente se da desde que empieza mi gestión como político, ¿no? Empiezo a realizar, ¿no?, empiezo a ejecutar la obra, pero justamente por mala gestión, ¿no?, tanto de mi persona como mi gente, pueda que este proyecto lleve año tras año, año tras año, año tras año, y peor aún cuando es por administración directa, ¿no?, que es prácticamente la piedra en el zapato para las ejecuciones de obras. Mayormente no nos hagamos de repente lo de la vista gorda, pero en realidad es así a nivel nacional, ¿no? Yo como político, como entidad, empiezo a ejecutar mi obra como administración directa, por administración directa,
y a las finales nunca lo termino. Entonces, eso ya no estaría dentro del contexto de este concepto, ¿no? Que tiene que haber sí o sí un inicio y un final. Ahora, si nos vamos a un ejemplo, obras por contrata, tenemos un plazo de ejecución. ¿Dónde lo vemos? Eso lo vemos en el contrato de ejecución, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo? 120 días calendarios, 310 días calendarios, 420 días calendarios. Todo eso está establecido en el contrato. Ahora, tú tienes un inicio, pero pueden pasar muchas cosas, por más de repente que sea 60 días, 120 días, 150 días, vas a tener un plazo, pero pasan 1000 cosas, 1000 adversidades, 1000 problemas, pero de esos 1000 problemas, lo puedes resumir en una breve o una previa gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque cuando ya se está dando y se está realizándose como un problema, lo pudiste evitar. ¿Cómo lo podría evitar? Bajo una pequeña gestión de riesgos previas. Ahora ya te exige en el contenido mínimo del expediente técnico. Te exige el contenido mínimo indicando que tienes que presentar la gestión de riesgos del expediente, ¿no? O del proyecto del expediente. Ya, lo presentas. De repente, la parte del proyectista, el que elabora el expediente técnico, ¿no? Que elabora el expediente técnico, prácticamente realiza, ¿no? Realiza un acto protocolar, digamos. No hace su gestión como debería de ser, no hace su reunión de expertos, no hace su análisis FODA, no hace de repente algún tema estadístico, no hace la junta tanto reunión de expertos como también el listado previo de experiencias, ¿no? O el listado previo de todas las obras similares a la del expediente, las cuales ya han sido liquidadas de repente, ¿no? Porque una cosa es la experiencia que hayan tenido los expertos y otra cosa es la experiencia que hayan tenido como contratista, como ejecutor, ¿no? Entonces, todo eso no lo hace. Entonces, ¿qué cosa realiza? Solamente porque te lo dice, tengo mucho tiempo, elaboro mi expediente técnico porque tengo un plazo, lo presento y para muy buena suerte, entre comillas, me aprueban mi expediente técnico. Muy bien. Vamos a la parte de ejecución. Sale la aprobación mediante una resolución del expediente técnico. Sale la resolución. Aprobación del expediente técnico con monto tal, plazo tal. Todo muy bien. Cuando el día se lanza la convocatoria, ¿no? Ya se lanza convocatoria, que también vamos a ver las páginas correspondientes. Ya se lanza convocatoria, empiezan los postores a llegar, ¿no? Empiezan de repente, entre comillas, a matricularse. Entonces, a inscribirse. Entonces, cuando ya tenemos estos postores, ¿no? Empieza ya la fase de las preguntas, las consultas, mejor dicho, que se le tiene que dar a la entidad para que lo pueda absolver, ¿no? Nadie, de repente, hace un análisis previo en las cuales solamente los postores, en su mayoría, ingresan y postula, presenta sus documentos que te dicen las bases, ¿no? Y nada más. No de repente se pone a revisar cómo está el costo unitario de tal partida, cómo están los metrados, cómo puedo de repente visualizar cosas puntuales, ¿no? Cómo están los ratios que puede existir en el análisis de costo, ¿no? Cómo está el terreno, me doy la molestia de irme al sector y evaluar si es que está exactamente lo mismo, porque hay ocasiones que contratistas solamente entran con la finalidad, no, aparte de ejecutar, lógicamente, pero ya entran con el chip de que tienen que hacer adicional sí o sí, ¿no? No importa lo que pase, no importa cuál es el procedimiento, pero quieren hacer adicionales sí o sí. Para ello tienen su personal especializado que sacan adicionales sí o sí.
Ampliación de plazo, sí o sí, ¿no? Entonces, solamente están para la parte posterior, pero no para el bienestar de la ejecución. Entonces, para evitar esto, se tiene que evaluar previamente. No es que se recomiende entrar, porque solamente tengo las experiencias, tengo de repente todos los requisitos mínimos que se dé para dar el procedimiento de selección, todo. Pero en realidad nadie se toma, no, bueno, en su mayoría o regularmente no se toma la molestia de realizar ese análisis previo, porque una cosa es gestión de riesgos para el proyecto y otra cosa es gestión de riesgos para la empresa y a la vez para el proyecto, de la empresa, del postor, ¿no? No necesariamente es que puedas ganarlo, sino que tienes que hacer tu gestión previa, ¿no? A la hora de hacer tu gestión previa vas a evaluar costos sanitarios, vas a verificar de repente una visita previa veloz del terreno, vas a hacer de repente un estudio solamente bajo una pequeña encuesta respecto a lo que se refiere a la población. Algunos pobladores de repente tienen problemas, no te dejan ejecutar, hacer las consultas, es que de repente esa población no te ha dejado terminar las obras, o te piden de repente, hay extorsiones, o sea, se hace una investigación previa para ver si es que puedo postular, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando yo ya postulo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero entrar a ver una función, pero ni siquiera sé de qué trata. Solamente pago mi entrada, entro y a la hora que llego tengo que esperar 2 horas, ¿no? De repente 2 horas, 1 hora, media hora o más. Entonces, ¿para qué? Para saber, de repente no me es útil, no me gusta, entonces no. Para ello se tiene que hacer una evaluación, ¿no?, de empresa para que puedas postular ante ello. Cuando yo de la nada entro a trabajar, a postular, gano, porque lo puedo hacer, a la hora de ejecutar me voy a encontrar con 1000 problemas, porque ya no son riesgos, son problemas, ¿no? Y al obtener tantos problemas, tengo que buscar acciones inmediatas, ¿no? Y ahí es donde a veces ya puedes, claro, puedes de repente gestionar unas cuantos adicionales, pero hay muchos cuantos adicionales que de repente los puedes perder. ¿Por qué? Porque no te diste cuenta y tienes que ejecutar a tiempo, porque ya se te va el tiempo, no puedes estar pagando horas muertas tanto de maquinaria o tanto de horas hombre. Entonces empiezas a ejecutar gratis para el Estado. Entonces, como empresa, a las finales no logras terminar la obra porque ya te gastaste el dinero, ¿no? Entonces, por ello, que todo lo que acabo de mencionar tiene mucho que ver con las clases de hoy día, ¿no? Bueno, como dice acá, se alcanza el objetivo del proyecto, lógicamente, ¿no? Si no acaba la obra, no conseguir este objetivo. Cuando se termina el proyecto, porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, ¿no? Cuando ya no existe necesidad que dio origen al proyecto. Acá, por ejemplo, como les había mencionado, ¿no? Como les había mencionado. Tenemos problema, que es un riesgo, ¿no? Problema a la izquierda de la pantalla y riesgo. A ver. Situación, problema. Situación que está ocurriendo e impactando el proyecto. O sea, estamos hablando del presente. Ya me está ocurriendo de repente algún problema en obra, ¿no? Y estoy viendo que la incompatibilidad del expediente versus el campo no están por igual. Son súper incompatibles. Entonces, yo tengo que tomar acciones en el momento. No lo puedo evitar porque ya se dio. Ya está ahí impactando. Ahora, en cambio, si nosotros ese impacto de que te da justamente tu experiencia, ya en la siguiente obra o en el siguiente lugar donde estés ejecutando obra, ya lo tienes en mente. Ah, no, a mí me pasó esto, ya, yo lo voy a evitar. Voy a evitar que pase tal situación que me pasó en su momento
pero ahora ya no me va a de repente a coger de sorpresa. Dice así, un riesgo, situación que puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir y causar impacto en el proyecto. Puede que ocurra y puede que cause impacto en la obra, ¿no? Entonces, ahí te está hablando de que hay la posibilidad, hay la probabilidad que exista un impacto. Problema, en ese momento tiene que ser solucionable, a veces no, y requiere acción inmediata. Tienes que solucionarlo en ese momento. Tienes que solucionarlo porque el tiempo es oro en ejecución. Porque cada día pagas a diversa cantidad de trabajadores y eso te va a demandar pérdidas en tu empresa. Riesgo, gerenciable, claro. Si tú lo gerencias con anticipación, todo va a estar ok. Y bueno, dice descubierto, normalmente se forma de forma reactiva. En la parte derecha el riesgo dice puede y debe ser identificable previamente. Puede ser identificable, claro, puede ser. O sea, no es que yo ya sea prácticamente un adivino y yo ya sé qué cosas van a pasar. No, en la gestión de riesgos te vas a dar varias suposiciones, no de repente de haberte imaginado, sino que ya ha habido ejemplos, ¿no?, reales, pasadas, y los tienes que aplicar, ¿no?, previamente, ¿no?, para suponerlo, y cuando te sucede el caso ya sabes cómo accionar o cómo reaccionar. Puede ser transformado en un problema, ¿no? Un riesgo en el tiempo puede ser transformado en un problema. Ya, a ver. Causas, riesgo e impacto. Causas son acontecimientos o circunstancias concretas, existen en el proyecto o su ambiente, provocan riesgos asociadas con la probabilidad de ocurrencia del riesgo, ¿no? Y los impactos. Variaciones en objetivos del proyecto son la consecuencia de ocurrencia de riesgos asociados con el impacto del riesgo en el proyecto. O sea, ya cuando genera un impacto económico, un impacto físico, ya te está generando un impacto también en el tiempo, pues eso ya estaría entrando en ello, ¿no? A ver, un riesgo puede tener una o más causas y si es que ocurre uno o más impactos. Claro, o sea, no solamente porque hay un riesgo puede haber una sola causa, puede haber más, ¿no? Voy a poner un poco. Ya está. Bueno, esos son conceptos básicos del PMI, ¿no? Y para la parte de, ¿qué es la gestión de riesgos? Para resumir un poco, ¿no? ¿Qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgo permite preparar y prevenir las cosas que pueden salir mal, pero si no se puede evitar, se programará un conjunto de acciones a ejecutar para reducir el impacto en el proyecto. Para reducir el impacto en el proyecto. A ver, no sé si de repente el administrador me puede dar acceso al participante para que puedan activar su audio y pueda yo hacerle una consulta para que esto sea un poco más dinámico, ¿no? A ver si es que de repente me dan el permiso. Ya, ¿me pueden de repente dar el permiso? No sé si me están escuchando. Ingeniero, Para ya está poder... activado Sí, para que cualquier muy bien, participante pueda activar su micrófono. muy bien, muy bien, muy bien. No tenía conocimiento. Ya, a ver, les consulto. Acá dice muy claro, ¿no? Dice, la gestión del riesgo permite preparar y prevenir. Preparar es algo que lo vas a preparar. Prevenir, algo que vas a suponer que va a pasar, pero ya estás listo, ¿no? Ya estás listo para afrontar lo que pueda pasar. ¿No has escuchado de repente la frase, te vas a la guerra sin armas? No, te vas a la obra sin gestión de riesgos, algo así, ¿no? Entonces, te dice las cosas que pueden salir mal. Puede que, puede que salga mal, ¿no? Pero para ello vas preparado. Pero si no se pudieran evitar, se programará un conjunto de acciones a ejecutar para reducir el impacto en el proyecto. Ahora la pregunta es la siguiente.
mediante cualquiera de sus experiencias que hayan tenido, dígame, uno de los participantes, ¿cuál ha sido la causal de un adicional de obra? La causal de un adicional de obra, y ahorita lo convertimos en gestión de riesgo. Alguien que me diga, porque una prestación adicional ya es un problema, que lo convertirse en prestación adicional y lo solucionaste en su momento. Pero si lo hubiese previsto, era una gestión de riesgos. A ver, los escucho. ¿Alguien quiere participar? Pero bueno, Hola. Sí, a ver, ¿y quién pueda activar el audio? sí, soy Carlos Contreras. Sí, escuchamos. Sí, me escucha. Sí. Bueno, yo como supervisor de obra, iniciamos el plazo contractual y en campo nos dimos cuenta que el trazado estaba mal. Entonces, porque dentro del expediente era, por decir, una línea recta y en campo había que modificarse por las raíces de los árboles. Entonces, esto implicaba, pues, para el residente como un adicional y para mí como supervisor, una suspensión temporal para que el proyectista lo cambie, ¿no? Como consulta. Entonces, esto en vez de convertirse en un adicional, como una ampliación de plazo, teniendo, por decir, ya a la mano el reglamento, entonces de ahí ya por decirlo, se mitigó el aparente riesgo y la aparente adición. Ya, ya. Justamente, a ver, lo que estaba comentando, excelente la participación, se le entendió como una deficiencia de expediente técnico. Miren, una cosa es gestión de riesgo en el expediente técnico que jamás, ya pueden desactivar su audio, por favor, un ratito hasta que le pueda ceder el pase, ¿ya? Cuando yo estoy, mi persona, yo soy proyectista, ya, un ejemplo. Yo soy un proyectista, soy el que elabora el expediente técnico, jamás de los jamases voy a poner como riesgo deficiencia del expediente técnico de obra. Jamás, lógicamente, ¿no? Yo solito no puedo indicar, todo el mundo diría lo mismo, solito yo mismo no puedo indicar que mi expediente técnico está mal hecho, ¿no? Porque lo que yo busco es que me lo apruebe, que tenga la resolución de aprobación, expediente técnico de obra, no, expediente técnico tal, ¿no? Cumpliendo mi contrato y espero la resolución correspondiente. Para cerrar mi contrato dentro de mi cumplimiento de mis metas es que salga la resolución, ¿no? De aprobación. Me aprobaron el expediente y ya me van a empezar a realizar los pagos que corresponden, ¿no? Entonces, jamás voy a poner ese tipo de riesgo. En la etapa de convocatoria, que es demasiado corta, lógicamente, la etapa de procedimiento de selección, ahí el postor tiene que hacer una ligera evaluación, ¿no? Yo veo como contratista, ¿no? Está bien, de repente el tema del trazo no lo puedo ver como un evaluador, ¿no? de gestión de riesgos en su momento, porque tiene que ser in situ, tiene que ver pues ya la ejecución. Digamos otro ejemplo más práctico, más fácil de detectar. En su momento, yo como responsable o yo como contratista, ahora ya no soy proyectista, ahora yo soy contratista, en otro caso, yo soy contratista, ya está bien, yo no puedo detectar esa falla del ejemplo que acabamos de escuchar, ¿no? Del trazo. Yo como contratista, yo ya sé reaccionar ante mi diversa experiencia que he tenido. Por gusto, ¿no? Digamos, por gusto no te piden en las convocatorias, no te piden que tengas cierta cantidad de experiencia como ejecutor. No te lo piden por gusto, te lo piden porque tú ya sabes afrontar a qué obra te estás metiendo. Ya, de repente yo como contratista, no, a verdad, yo sé que voy a reaccionar de tal forma para poder
realizar el siguiente procedimiento de reacción. ¿Por qué? Porque yo soy un contratista que tengo mi experiencia y yo tengo una gestión de riesgos previa ante ese análisis. Es por ello que muchos contratistas, como el que acabo de mencionar hace unos minutos, yo como contratista, yo tengo mi personal exclusivo de experiencia como prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo. A eso nomás se dedica, ¿no? Entonces, este personal ya tiene en mente qué gestión de riesgos tienen que accionar, pero a favor de la empresa, no a favor del recurso público, ¿eh? Ojo, no a favor del recurso público, sino a favor de la empresa. Entonces, lo que yo hago es ver la manera, ¿no? Yo como especialista, de repente, en esta situación, yo veo la manera de utilizar el reglamento lo más detallado posible, ver opiniones OCE, interpretar los reglamentos, capacitarme en el curso justamente que estamos llevando. Entonces, yo ya volverme un experto en ello y generar ganancias extras al contratista, ¿no? Entonces, ese sería su plan de acción para los supervisores que están escuchando esto. Ese sería su plan de acción del contratista para que pueda tener más ganancias de las que ya tiene. ¿Por qué? Porque lógicamente, yo tengo mi trazo de repente que no cumple, compruebo, es bien lógico, ¿ah? Ojo, es bien lógico, por más que sea suma alzada la obra o por más que sea precio unitario, si yo demuestro que hay deficiencia de expediente técnico, yo puedo lograr mi adicional de obra, ¿no? Yo puedo lograr mi adicional de obra, siempre y cuando demuestre la deficiencia o de repente dentro de ella la omisión que esté generando el expediente técnico de obra. Entonces, mi plan de acción es ese. Yo como empresario, mi plan de acción sería ver la manera de aprovecharme, ¿no? Aprovecharme de las deficiencias que tenga el expediente técnico para mi ganancia como empresario. Entonces, hay que tener cuidado que la gestión de riesgos que estuvo publicándose desde el año 2017 es para el bienestar del recurso público. Pero las entidades públicas no aprovechan esta situación para poder evitar el mal gasto del recurso público. ¿Cómo lo puedo detectar? Desde mi expediente. Bien fácil. Yo no voy a poder aprobar un adicional de obra cuando mi expediente técnico está bien hecho. Si yo siempre hacen una revisión exclusiva, detallada, en la fase de ejecución. Y nadie hace una evaluación tan detallada en la fase de elaboración de expediente técnico. Ahí es donde fallan, ¿no? Ahí es donde se falla. Ahí es donde el contratista aprovecha, ¿no? ¿No? Soy contratista y el 90% de mis obras, el expediente técnico está para cambiarlos. Entonces, ya están botando cifras, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen la experiencia de que voy a testar con esa mentalidad, ¿no? La mentalidad de obtener ganancias, ¿no? Obtener y tener ganancias siempre y cuando esté dentro de la ley. Y se aprovechan, ¿no? Están permitidos, no están generando delito y prácticamente están ganando más, ¿no? Están ganando más. Claro, respecto al arbitraje, ¿no? Respecto al arbitraje, bueno, hay varios términos para el arbitraje, cuando de repente generan controversias entre las partes, cuando se denota de repente una desconformidad, ¿no? Pero para ello se tiene que, pues, la supervisión siempre tiene que estar al tanto de ello, no dejarse tampoco llevar, porque lógicamente todos los supervisores y supervisiones tienen experiencia ante eso, ¿no? Y no los aceptan. Pero como les digo, los especialistas como tal siempre se encargan de ver la manera de generar, no de repente el 14%, sino una cierta cantidad, ¿no? Pero siempre salen ganando un poco más, ¿no? Un poco más.
Bueno, entonces este concepto, por si no se pudieran evitar, se programará un conjunto de acciones a ejecutar para reducir el impacto en el proyecto. Ojo, siempre para la gestión de riesgos hay que ver en qué posición estás. Si estás en posición de proyectista, es un lado, es un tipo de gestión, no es el mismo. Si estás con posición de entidad, también es otro tema. Estás en posición como contratista, también es otro lado. Y si estás en posición de supervisión, igualmente. O sea, hay 4 diferentes gestiones de riesgos que están generando diferencias, ¿no? Entre ellas. Diferencia entre ellas. Entonces, vamos a continuar. Bueno, entonces aquí, para resumir el tema, porque vayamos a pasar el tiempo, dice gestión de riesgo, ¿no? El riesgo de un proyecto es un evento, condición incierta. Esa palabra básica hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Es algo que no sabes si va a pasar, ¿no? Pero tampoco te automatices, porque como siempre digo, el proyectista se automatiza, ¿no? Dice, no, yo tengo acá un formato, hago su gestión, ¿no? Copio y pego, ¿no? Y a la final no hago nada de lo que está en el PMBOK. Y solamente hago lo que está el copy y pega y presento, toma, prueba, me queda, ¿no? Entonces, para ello, la entidad tiene que hacerle su revisión puntual y no protocolar. Y eso nada más es lo que se puede recomendar, ¿no? Ahora, si vas a hacer tu gestión de manera incierta, tienes que puntualizar en tu plan de acción. Porque no solamente es, ya, yo tengo 100 tipos de riesgo. Bacán. ¿Por qué? Porque es mi tipo de obra, ¿no? Tal tipo de obra, saneamiento, tal tipo de obra, carretera, tal tipo de obra, edificación. Yo tengo mi lista, ¿no? Y ya sé qué hacer, ¿no? Pero para ello, yo ya tengo que tomar mi plan de acción correcta. Y si es posible, un plan de acción a conveniencia bueno, cada uno lo va a hacer a conveniencia propia, ¿no? Si yo veo mi plan de acción a conveniencia del contratista, lógicamente que lo tengo que hacer a mi conveniencia, ¿no? Pero para ello, el contratista no va a hacer su propia gestión de riesgos con los formatos que te dice el OCE, lo hace de diferente forma. Quien lo hace con el formato del OCE, para presentación oficial, lo hace solamente el proyectista, nadie más, ¿no? Y lo que nosotros podemos evaluar, lo que está en el contrato, el cuadro de resumen, lo tiene que administrar tanto el residente como contratista y el supervisor como consultoría de obra, ¿no? Y se tiene que administrar, mencionarlo una vez a la semana en tu cuaderno de obra. Pero para eso ya cada parte hace su gestión aparte, ¿no? O sea, el contratista lo hace aparte, la entidad también, pero no le toman importancia. Al único que le interesa obtener ganancias y sin generar algún delito de ello, pues es el contratista, ¿no? Es el contratista. Indica también, por ejemplo, es una disciplina dentro de la dirección de proyectos que a través de la aplicación de procesos estandarizados, ¿ya? Son procesos estandarizados. No es que haya sido de sorpresa, de repente el OCE dijo, se le viene en gana, y lo presenta, lo publica, no. Ya viene bajo un proceso internacional que es estandarizado, ¿no? Ya ha tenido pruebas piloto para que lo puedan lanzar, no es que se les haya ocurrido y publicado, ¿no? Hacen sus pruebas piloto, sus proyectos de demostración, entonces ante eso ya recién empiezan a aplicarse, ¿no? Y es por ello que la parte nacional lo empiezan a utilizarse, ¿no? Utilizarse. Dice también, busca aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos, que es lo que dice el primer OK, ¿no? Riesgos positivos es aumento de la probabilidad. Yo quiero que pase, ¿no? Yo quiero que sea impactado para que me genere ganancias. Y disminuir
la probabilidad y el impacto de los riesgos negativos. A ver, aquí a nivel nacional, lo que se hace un contratista, ¿no?, genera de la necesidad o de las probabilidades, impactos de riesgos negativos que hayan sido, lo convierte, ¿no?, en riesgos positivos. ¿Cómo así? A ver, yo tengo mi consulta porque yo quiero, bajo la demostración técnica, yo quiero modificar mi expediente técnico. Yo quiero modificar mi expediente técnico. Bien, lo voy a modificar. Pero no lo puedo hacer por mi propia voluntad. Tengo que hacer mediante consulta. Quien lo tiene que modificar es el proyectista o la entidad. Yo no. Yo como contratista no puedo. Pero yo sé que de todas maneras me van a aprobar, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario. Ahora, esa oportunidad de aprovecharse de ese riesgo negativo que se está dándose como un problema en la actualidad, para mí se está generando un riesgo positivo, porque sé que le voy a ganar, le voy a hacer, le voy a sacar provecho ante ello y generar más ganancias, ¿no? Generar más ganancias. Ya. Entonces dice, la gestión de riesgo es clave para que los proyectos resulten exitosos, ¿no? No es cualquier cosa, no solamente es un tema protocolar, como lo estoy viendo, lo vengo repitiendo, ¿no? Constituyéndose en un pilar sobre el cual se soporta la estrategia adoptada, ¿no? La estrategia adoptada por la organización, por la organización. Tipos de riesgos, ¿ya? Los tipos de riesgos, como lo vengo diciendo, ¿no? Riesgos positivos, riesgos negativos, riesgos conocidos y los desconocidos. A ver, acá creo que hay un mensaje. Ya, acá tengo una consulta. Vamos a ver. Disculpen que no lo haya visto. Ya, acá ahí tengo una consulta. ¿Qué pasaría si una ficha técnica referencial está mal planteada? ¿Ya? Y en el replanteo de la misma, el contratista se da cuenta, la ficha técnica y contratista, estamos pasando parte de evaluación, no, la parte de la ficha técnica hasta la ejecución. A ver, no entiendo esa parte. En el replanteo de la misma, el contratista se da cuenta que el plazo de la ejecución contractual sería mucho más tiempo, generando una ampliación de plazo. Pero sin embargo, la entidad aclara dentro de sus términos de referencia que no se generará ampliación de plazo que procedería a ingeniero. Ya, es difícil, no sé en qué fase estamos hablando, ya, pero si lo llevamos a obra, es bien difícil que en los términos de referencia, en las bases integradas, te digan, ¿no?, que no se genere ampliación de plazo. Es imposible, porque en ejecución de obras, ¿no?, se tiene que darse justificadamente, ¿no? Si tienes una ampliación de plazo, solamente son 3 tipos de causales. Como yo lo vengo diciendo, la primera es atribución, que no sea atribuible al contratista, ¿no? Los atrasos y paralizaciones, así se llama, atrasos y o paralizaciones no sea atribuible al contratista. El segundo es por prestaciones adicionales, ¿no? Y el tercero por mayores metrados, ¿no?, siempre y cuando afecten la ruta crítica. Esas son las tres causales que se estaría dando para la ejecución de la obra. O sea, bajo estas 3 condiciones y que esté afectándote la ruta crítica, entonces ahí es donde ya se te tiene que dar, ¿no?, bajo también el cumplimiento del artículo 198, ahí donde te tiene que dar ya pues una ampliación de plazo con derecho y todo, ¿no? Es imposible que te digan no esté generando ampliación de plazo, ¿no? Eso es imposible. Ya. Acá dice el ingeniero Julio, un riesgo importante sobre los suministros importados, ¿ya?, considerados en expediente técnico de gran relevancia e importancia para el funcionamiento de la obra. Tuberías de gran diámetro de hierro para ser instalados en una troncal que transportará agua potable en una longitud de 50 kilómetros, digo, ¿no?, en total. A ver, aquí el ingeniero se refiere, a veces es incierto su llegada a obra, ya.
Justamente esto es lo que se tiene que verificar desde el inicio de la obra, desde la firma de contrato. En la firma de contrato se presenta un calendario, ¿no? Cronogramas, en los cuales está el diagrama Gantt, ¿no? El diagrama Gantt, el valorizado, el de materiales, que todo que tenga que ver con, todo está de la mano. Entonces, en esta planificación que se da en estos cronogramas, mencionados anteriormente, se tiene que verificar en qué momento voy a tener que disponer este dinero para que llegue a su tiempo, ¿no? No es que ya, oye, o sea, yo puedo ejecutarlo, si son de 10 meses, yo lo puedo ejecutar en el séptimo mes, o en el octavo mes. Yo no voy a solicitar este material que yo sé que es importado. No lo voy a solicitar en el sexto mes. Si yo sé que en el octavo mes ya debo estar ejecutándolo. Eso pasa más para los equipamientos o en este caso para la tubería, ¿no? O de repente está de repente mucho antes, ¿no? De repente está en el tercer mes, en el cuarto mes, lo tengo que ir viendo desde un inicio. Ahora, eso pasa para equipamientos son los últimos meses. Para temas, me imagino, para esta parte de tuberías, no es tiene que ser en los primeros meses. Ahí donde no alcanza el tiempo. Entonces, hay que precisar, ¿no? El ítem A del artículo 197, que te dice que no es atribuible al contratista. Entonces, para ello hay que demostrar bajo documentos que se solicitó, ni bien empezó la obra, o al menos, ni bien recibiste el adelanto de materiales, ya lo puedes ir gestionando, ¿no? Ya lo puedes ir gestionando. Y que llegue en su momento indicado. Entonces, todo eso se tiene que verificar para generar una ampliación de plazo, ¿no? Para generar una ampliación de plazo. También dice, bueno, eso sería el caso que se tiene que hacer con anticipación. Tiene que hacerse con anticipación para que no se genere, ¿no? No se genere retrasos en la obra y que sí sea justificable, ¿no? Sí sea justificable. Ya, a ver, pasamos al siguiente consulto. Dice el ingeniero Carlos Contreras. Cuando los insumos son importados, se considera en el cronograma de adquisición de materiales, lo que voy a mencionar, y con plazos justificados en el expediente. Claro, pero cuando no están los plazos justificados del expediente, tienes que generar ampliación de plazo. Inicio causal, fin de causal, ¿no? Su plazo para presentación de informe y después de ello su evaluación de la supervisión, ¿no? Se vería en la curva S y en el proyecto. No necesariamente. La curva S se determina los avances, el comparativo de avances programados y ejecutados. Esa sería la curva S. Muchos contratistas no prevén que una restricción que no se toma en cuenta es el tiempo que se demora en presentar su propuesta a la supervisión para su aprobación, ¿no? El rol del contratista es intentar presentar ofertas de proveedores chinos que no cumplen con las explicaciones técnicas en su totalidad. No, para ello no es presentar ya cuando esté en oferta, hay que presentar cuando está a nivel de ficha técnica, ¿no? Presentando la ficha técnica a la supervisión, ¿no? Por más que sea chino, si es que no cumple la especificación técnica, acá no importa de dónde venga, lo que importa es que cumple con las especificaciones técnicas. Si cumple con toda la terminología de especificaciones técnicas, sería excelente, ¿no? Por más que sea chino o de repente de cualquier otra parte del mundo. O sea, lo único que se tiene que hacer solamente es la parte de acá de estos insumos del exterior, es que cumplan, pero para ello se tienen que presentar fichas técnicas, ¿no? No esperar a que ya hagas el contrato para que después te lo aprueben, no. Tienes que dar las fichas técnicas para ver si es que se puede dar aprobación, ¿no? Bajo la comparativa con la propuesta versus el expediente técnico en sus especificaciones técnicas, ¿no? Ya. El arquitecto Carlos Contreras dijo, ¿no? Sí. Dice, el arquitecto de la supervisión tiene que aprobar la calidad de material previa a la ejecución segura. Claro, 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 claro. Claro, por eso le digo, tiene que haber ahí un tema de revisión primero de fichas técnicas,
para que se pueda darse la, ¿no?, aprobación correspondiente, ¿no? Aprobación correspondiente. Bueno, entonces esto sería la absolución de las consultas que se están dando en vivo, ¿no? Bueno, continuamos. Riesgos positivos, riesgos negativos. Positivos es lo que se tienen que aprovechar, ¿no? Se conocen también como oportunidades. El equipo de proyecto puede buscar explotar las oportunidades, mejorar su probabilidad. Claro, si yo veo ocurre el tema, ocurre el riesgo positivo, yo tengo que mejorar esto, ¿no? Mejorar. Dice también compartir el riesgo con organizaciones que tengan mejores probabilidades de explotar el riesgo o aceptar que se haya dado, ¿no? Los negativos se conocen también como amenazas. El equipo de proyecto puede buscar evitar, ¿no? Puede buscar evitar los riesgos, mitigar la probabilidad de la ocurrencia, transferir el riesgo mediante el uso de seguros o aceptar el riesgo. Ya. Riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados por lo que es posible planificar respuestas para ellos, ¿no? Son recogidos en el registro de riesgos a los riesgos conocidos que no pueden ser gestionados proactivamente y en riesgos residuales se les asigna una reserva de contingencia. Claro, esos son los riesgos conocidos, como estamos mencionando, ¿no? Los negativos se conocen también como amenazas. El equipo de proyecto puede buscar evitar los riesgos, mitigar la probabilidad. O sea, lo que está mencionando en los riesgos negativos ya está establecido mediante dos métodos, cualitativos y cuantitativos. Lo que te está generando el OCE son los cualitativos, que solamente te evalúan bajo valoraciones, ¿no? Bajo valoraciones que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Los riesgos desconocidos son aquellos que no son identificados en la etapa de identificación de riesgos, o sea, no están identificados en la etapa de proyectista. No lo sabes, no se puede ver. Por lo que no se pueden ser gestionados proactivamente. Para su tratamiento se les asigna una reserva de gestión. Reserva de gestión, a lo que se entiende, es que ya lo tienes preparado una lista de riesgos que ya te han sucedido en su momento. Entonces solamente estás a la espera de que se da algo que no lo has reconocido anteriormente, aplicar lo que tienes en tu reserva de gestión. Vamos a ver las consultas, ¿ya? A ver. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Si en el contrato, en una de las cláusulas, indica que por lo menos el residente indique que por lo menos, a ver, por lo menos el residente indique que por lo menos una vez por semana se tiene que sentar en cuadro obra cualquier tipo de gestión de riesgo. ¿Cómo se le puede hacer eso? Claro, o sea, el reglamento le dice con periodicidad semanal, o sea, una vez a la semana. Eso está en el reglamento. Y si te dicen en el contrato, lo tienes que cumplir sí o sí, porque si no hay penalidades, ¿no? Entonces, esta parte de reconocimiento de riesgos lo tienes que administrar lo que está en el contrato. El contrato te dice riesgo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, semanalmente tienes que verificar cuál de los 5 riesgos que me están mencionando en el contrato lo puedo aplicar y lo puedo gestionar, ¿no? Riesgos desconocidos como los vicios ocultos. ¿Ya? A ver. No necesariamente. Vicios ocultos versus riesgos conocidos no tiene mucho, no es al 100% que tengan que ver con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay casos que se dan adicionales, ¿no? A veces no son vicios ocultos los adicionales, no todos los adicionales son vicios ocultos, ¿no? En los cuales no se puede llamar entonces 100% desconocidos, ¿ya? A los vicios ocultos. ¿Qué más?
Gestión de riesgos del proyecto dentro del PMOK. Ya. Esto sería pues prácticamente digamos, como un índice general de lo que consta esta gestión, ¿no? De lo que consta esta gestión de riesgos. Por ejemplo, planificar la gestión de riesgos. Planificar la gestión de riesgos. Es cuando ya tienes, ¿no?, una organización que tienes que juntar, ¿no? Tienes que juntar para ordenarse de cuáles son los riesgos que se haya tenido anteriormente con experiencia. Luego que ya lo filtras, lo vas a identificar. Ese sería el apartado B. ¿No? Sería el literal B. Lo tienes que identificar. Ya tienes, por ejemplo, 150 riesgos que lo tienes ahí, ¿no? De los cuales lo identificas solamente 80. Sabes que eso se va a tener que aplicar para tu ejecución de obra actual, ¿no? De esos ya identificados 80 riesgos, voy a tener que hacerle un análisis cualitativo, ¿no? O análisis cuantitativo. El análisis cualitativo, ya, voy a identificar cuáles son los de las 80 riesgos que se tiene. Voy a tener que valorarlos, ¿no? Evaluar mediante la forma que te indica el OSI, que lo vamos a ver más adelante, el cuadro, ¿no? El cuadro. Entonces, se tiene que hacer estos dos tipos de análisis, tanto cualitativo y en el cuantitativo ya se utiliza y se transforma el problema en monto, ¿no? El problema se transforma en monto. Entonces, ya se hace un poco más, ya se hace un poco más complejo, pero necesario, ¿no? En el literal E dice planificar la respuesta a los riesgos. Claro, yo sé ya la magnitud de los riesgos que yo tengo. Ya sé la magnitud. Entonces yo tengo que realizar buenas planificaciones, ¿no? Buena planificación para la respuesta a los riesgos, ¿no? Y por último, como ya tengo ya tengo mi respuesta, ¿no? Mi plan de acción, ahora ya me toca hacerle un control de estos riesgos, ¿no? Ya, entonces, a ver, disculpen, ¿me pueden dar un segundo? Por un toque, sí, por favor. Como estaba indicando, bueno, acá tengo 3 consultas nuevamente. Está compartido. Me imagino que sí. ¿Qué más hay? Dice que hay casos que aprueban los expedientes sin gestión de riesgos. Eso depende del contrato, ¿no? Porque en realidad ya en todas las bases integradas, te indica que tengas que poner, hay una cláusula que tengas que poner gestión de riesgos. Y para que haya esa cláusula, quiere decir que la entidad ya debe tener preparada. ¿Sí me logran escuchar, no? Disculpen. ¿Me confirman? ¿Sí? A ver, de repente se fueron también ustedes al receso. Ya, a ver. Como estaba mencionando, como ya lo tienen plasmado, ¿ya? Lo tienen plasmado en las bases integradas, que es necesario una gestión de riesgos, pues lógicamente que el expediente tiene que tenerlo, ¿no? Pero siempre hay excepciones, o siempre hay entidades que de repente no lo toman tan en serio el tema, o no se dan cuenta, que no lo ponen como requisito, ¿no? A la final es el último punto donde se tiene que poner, es en el contrato, ¿no? Tuve un caso de instalaciones de desagüe en obra de remodelación. Claro, ¿cómo habrá sido de repente el caso más completo, ¿no? Para poder entenderlo. ¿Ya? Sí, sí se escucha, bacán. Bien. Listo. Bueno, entonces, este sería pues prácticamente un resumen de la guía PMOK, ¿no?
parece que se está yendo un poco el tiempo. Ya. Vamos a continuar un poco más rápido, ¿no? Planificar la gestión de riesgos, ¿no? De la planificación de gestión de riesgos, bueno, en cada proceso tiene sus, ¿no? Tiene sus entradas, herramientas técnicas y sus salidas, ¿no? Vamos a dedicarnos a ver la parte de salidas, ¿ya? En plan de gestión de los riesgos, dice que hay la metodología, hay roles y responsabilidades, su presupuesto correspondiente, el calendario, las categorías de riesgo, ¿ya? Definiciones de las probabilidades, matriz de probabilidad de impacto, revisión de la tolerancia de los interesados, formato de los informes, seguimiento y auditoría de los procesos. Bueno, estos 10 puntos del plan de gestión de riesgos, pues, como el mismo nombre lo dice, es un plan, ¿no? Es un plan. Y de este plan, pues vas a tener que poner todo lo que vas a realizar en tu gestión de riesgo posteriormente, ¿no? Ya. Definición de la probabilidad de impacto de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, definiciones de probabilidad. Cuando es casi certeza, la probabilidad es 0.9, ¿no? Cuando es muy improbable, la probabilidad es mínima, 0.10. Condiciones definidas para la escala de impacto, ¿no? Se muestran escalas relativas o numéricas. Ya, tanto para el tiempo, ¿no? Dice aumento del tiempo en un 20%, ¿no? Entonces, estas son consideraciones que se tienen que dar para escala de impacto, ¿no? Identificar los riesgos, ¿no? Tienes que tener la lista de riesgos identificados, lógico, ¿no? Lista de respuesta de potenciales. Ya, acá tengo un ejemplo de riesgos, ¿ya? Ejemplo de riesgos. Dice, riesgo de retraso en la llegada del primer lote de acero de construcción podría ocasionar retraso en las actividades sucesoras de cronogramas, por ejemplo, vaciado de concreto. Claro, cuando no hay acero y ya lo habías programado, pues se complican varios frentes de repente, ¿no? El frente de los infrados, ¿no? El frente de repente del acero premezclado, se tienen que reprogramar solamente por este pequeño detalle. Riesgo de incremento significativo de precio de la bolsa de cemento durante la ejecución del proyecto. Podría ocasionar exceder el presupuesto del proyecto. Claro, o sea, cuando hay inflación, ¿no? Cuando hay inflación, en este caso la bolsa de cemento, subió la bolsa de cemento. Ya, entonces, esto, claro, que el expediente te manda un monto. Luego te reconocen por los reajustes. Entonces, esa parte del incremento del cemento, pues va a tener que justamente en el momento de la adquisición de la bolsa de cemento, ya no puedas cumplir con el objetivo. ¿Por qué? Porque en una obra de edificaciones, de repente, ¿no? Es primordial la bolsa de cemento, pues prácticamente se te va a salir, ¿no? Porque una cosa es recuperarlo por reajustes y otra cosa es que se reconozca lo que en realidad se pagó, ¿no? Ya se pagó. Riesgo de imposibilidad de contratar el personal técnico cualificado en la cantidad prevista en el plan de dirección proyecto podría ocasionar problemas de calidad en los entregables. Claro, cuando no exista, de repente, o cuando haya imposibilidad de contratar al personal calificado, ¿no? En la cantidad prevista en el plan de dirección, claro, ¿no? Porque cuando no hay, tienen que tomarse ciertas acciones, ¿no? Ya. Eso sería matriz. Esta es la matriz de probabilidad, ¿no? Esta matriz, ¿no? Donde tienen más probabilidad y también más oportunidades, ¿no?
y dentro también con las amenazas. Esta matriz, ¿no? Esta matriz se debe entender prácticamente cuando tienes que tomar en cuenta el tipo de riesgo que se va a ocasionar, ¿no? Por ejemplo, si tengo una alta probabilidad y tengo una amenaza muy alta, lógicamente que tiene que hacerse la multiplicación, ¿no? Del 0.9 con el 0.8 y sale 0.72, ¿no? 0.72 y tendría que clasificarse si es que el riesgo es considerable, ¿no? Esas son actualizaciones del registro de riesgos, actualizaciones del registro de supuestos. El análisis cuantitativo. Este análisis cuantitativo ya viene a ser temas estadísticos, ¿no? De convertir de riesgo a la parte económica, ¿no? Porque se tiene que hacer, por ejemplo, el análisis del valor monetario, ¿no? Es un proceso estadístico que calcula el resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no, ¿no? Entonces acá prácticamente te están dando dos tipos de escenarios en los cuales tienes que cumplir, ¿no? En los cuales tienes que cumplir el objetivo, ¿no? Ya. Bueno, entonces, la parte teórica, verificar la respuesta de los riesgos, ¿no? Estos conceptos los vamos a verificar en el 12, ¿no? Controlar los riesgos en la ley de contratación. Aquí está. Ya. Esta parte es por la que prácticamente está siendo exigido de llevar este conocimiento de gestión de riesgos, ¿no? Ya. ¿Por qué utilizo los riesgos? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Porque te lo dicen. Te lo dice. ¿Quién? Vamos a ver. Por ejemplo, el artículo 32, que se llama el contrato. Eso está dentro de Ley de Contratación del Estado. Ley. En los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución. Son riesgos que tú has previsto, ¿no? Entonces, ese sería, ¿no? la mención de los riesgos, ¿no? En el artículo 29, ya estamos hablando del reglamento. Dicen, para la contratación de obras, la planificación incluye la identificación y la asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de obra, ¿no? Durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que prevé el análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función su probabilidad de ocurrencia y también su impacto en la ejecución de la obra, ¿no? Contenido del contrato, es lo que justamente alguien me estuvo preguntando. Tratándose de los contratos de obra, se incluyen además las cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra, ¿no? Entonces acá ya se está diciendo que tienen que estar sí o sí en contenido del contrato. Ni bien se empieza obra, uno de los documentos que se tiene que presentar es la revisión del expediente técnico de obra, ¿no? Entonces, acá donde te dice, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluye, entre otros, las posibilidades de prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean de materia de consulta. Claro, o sea, en la fase de revisión del expediente, ¿no? Es una fase inicial que se tiene que presentar lo antes posible, ¿no?
Funciones del inspector supervisor, justamente lo decía al comienzo, ¿no? Además de debida oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, ¿no? Pues acá donde está exigiendo, tienes que ver la administración de riesgo, ¿no? Debiendo resolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en el artículo 3. Ya, ahora vamos a anotación de ocurrencias. Acá también te lo dice. Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan permanentemente el desarrollo de la administración del riesgo, ¿no? Debiendo anotar los resultados, cuanto menos con periodicidad semanal, es lo que comencé hablando, ¿no? Precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. Procedimiento de ampliación de plazo, también te dice, ¿no? El detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos, ¿no? Ya, acá le está indicando que, bueno, el detalle del riesgo que ha sido su asignación, sí, como su impacto considerando para ellos solo las partidas que se han visto afectadas sin armonía con la ampliación de plazo concedida, ¿no? Efecto de modificación del plazo contractual. Como parte de los sustentos, se requiere detallar los riesgos que dieron lugar a la ampliación de plazo. Acá también. Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras según la directiva que mencioné, ¿no? Un riesgo es la incertidumbre de que un evento pueda ocurrir impactando positivo o negativamente en un proyecto, ¿no? La incertidumbre radica en la posibilidad de poder predecir el resultado de una situación con un momento determinado. En este caso, cuando la incertidumbre se le puede asignar un porcentaje de ocurrencia, se convierte en un riesgo. Son ejemplos. En el caso 2, ejemplo de consecuencias por parte de gestión de riesgo, ¿no? Dice, riesgo y consecuencia. Encontrar interferencias sobre redes de agua o desagüe en un concesionario local. Consecuencia. Paralización de obra que generen ampliación de plazo, gastos generales, gastos directos. Ya. Eso sería pues las consecuencias del riesgo que cabe mencionar también, ¿no? Dice, solicitó ofrecimiento de soborno para la adjudicación de empresa contratista a cargo de la elaboración de expediente técnico, o para la ejecución de la obra, o para acelerar el procedimiento ante la calidad pública. Ya. Ya, acá tenemos, como había indicado anteriormente, ¿no? Identificar los riesgos, efectuar el análisis cualitativo, planificación de respuesta a los riesgos, ¿no? Tenemos ya la directiva en las manos, año 2017. Dice, bueno, esa sería parte introductoria.
¿Cuál sería la finalidad? Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por las entidades para la implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obra, con lo que se incrementaría la eficiencia de las inversiones en las obras públicas, ¿no? Objeto: establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la planificación de la ejecución del contrato de obras públicas, ¿no? Ya. Dice, aquí está, acá se presenta, ¿no? Hay anexo 1, anexo 3. Ya. Eso sería el formato, ¿no? Formato que ahorita lo vamos a ver. Acá, ¿no? Dice lo siguiente: al elaborar las bases para la ejecución de la obra, el comité de selección debe incluir en la plataforma del contrato, conforme a lo que señala el expediente técnico, las cláusulas que identifiquen, que asignen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra, ¿no? Ya, entonces aquí se tiene que agregar pues esta cláusula, ¿no? Durante la ejecución de la obra, la entidad a través del inspector supervisor, según corresponda, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra. Ya. Acá, cuando el residente de la obra, así como el inspector supervisor, según corresponda, debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgo, ¿no? Debiendo anotar los resultados en el cuadro de obra, cuando menos con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los sitios afectados o no cumplidos en el caso. Ya, estos son datos estadísticos, ¿no? En la imagen izquierda dice nivel de riesgo versus nivel de impacto, ¿no? El impacto se vuelve más fuerte cuando se está adelantando la ejecución, la planificación, ¿no? Ya. Según este formato, dice posiciones específicas: identificar, analizar, planificar y asignar. Ya, esa es la lista de gestión de riesgo, ¿no? Planificar la respuesta al riesgo, ¿no? En este proceso se determinan las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados. Claro, esto, o sea, dependiendo de cada tipo de riesgos para poder verificar si está bien gestionado el riesgo, ¿no? Asignación de riesgos. Ya. Esto sería teniendo en cuenta que parte de esta en mejor capacidad para administrar el riesgo, la entidad debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando que tal efecto, incluido como anexo número 3 de la directiva, ¿no? La identificación y asignación de riesgos debe incluirse en el programa de contrato de la base, ¿no? Listo. Pues ahorita vamos a pasar a la parte práctica. ¿Ya? Por ejemplo, tengo ya. Aquí está, ¿no? Vamos a ver este.
Ya estamos en el riesgo 8 según este formato, ¿no? ¿Cómo se llena? Dice, claro, primero el número de riesgo. Luego la fecha, ¿no? Ahí pone la fecha. Y ahí está el nombre de la obra, su ubicación, el código opuesto, ¿no? Ya. Estamos hablando de las causas, ¿no? Falta de mantenimiento de equipos de maquinaria y equipos en malas condiciones, ¿no? Ahí es donde se evalúa, ¿no? Ya. Entonces sería para ver qué tipo sale bajo. Ya. Ahí te multiplica solito, ¿no? Ya. Supuestamente han elegido mitigar el riesgo. ¿Cuál sería su respuesta a acción? Retirar máquinas en el mal estado y revisarlas, ¿no? Ya. Entonces, todo esto está evaluado y se tienen que ir a esta parte, ¿no? Por ejemplo, tienes punto 3 y punto 10, ¿no? Bueno, sería la matriz, ¿no? Ya. Bueno, no necesariamente tienen que ser las mismas de la directiva. Cada obra tiene cada obra tiene pues su parte, ¿no? Derrumbes, en este caso, derrumbe de ladera, agotamiento de prematuro de suministro de recursos, afectación de tercero por responsabilidad civil, prórroga del contrato, hurtos al proyecto por parte de la comunidad. Ya. Hasta que todos tienen que estar mitigándose. A ver. Ya. Estos son sus planes de acción, ¿no? Cuando se dice asignar riesgos, cuando ya estás viendo la manera, se está viendo la manera de quién es el responsable, ¿no? Ya, ese tema de las tablas que estoy mencionando, solamente está hecha para el expediente técnico, formalmente para el expediente técnico, ¿no? Luego, del expediente técnico, el cuadro final, que es este, ¿no? Este es el cuadro final. Este es el cuadro final, ¿no? Que está establecido en el contrato, ¿no? Tiene que estar establecido en el contrato. Y no tiene por qué subirse pues el expediente no tiene que estar subido pues en el cuaderno ahora, ¿no? Es imposible porque está en el contrato nada más, ¿no? Que queda ahí, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, bueno, entonces este sería el formato, ¿no? El formato de resumen que va directo a una cláusula del expediente técnico, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la guía, ¿no? Guía práctica de gestión de riesgos. Esta guía, pues, prácticamente
está diciendo que está orientando de cómo llenar, ¿no? Y entonces sería pues la forma de cómo llenar ese formato, ¿no? También se le va a alcanzar este material, ¿no? Esta es también la directiva, ¿no? La directiva también está. Para poder obtener pues el listado de gestión de riesgos. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver? A esto vamos, para conversar un tema puntual. ¿Qué tiene que ver esta gestión con una adicional de obra, con una prestación adicional? Está en esto, ¿no? Vamos a abrirlo. Está en esto. Ese adicional de obra, ¿ya? Es porque hubieron deficiencias en el diseño del que repercuta en el costo o la calidad de la infraestructura. Entonces, esto siempre pasa cuando va a haber una prestación adicional de obra. Siempre pasa. Entonces, tiene que tener bastante cuidado respecto a los cálculos. Siempre tiene que estar de acuerdo, ¿no? Siempre tiene que estar de acuerdo para que se pueda utilizar, ¿no? Para que se pueda utilizar. Cuando existan prestaciones adicionales, o también hay reducciones, ¿no? Hay mayor metrado, prestaciones de plazo. También, por ejemplo, cuando hay riesgo de construcción, igual, ¿no? Riesgo de construcción, ¿no? Cuando de repente se genera un desplome de algún sector de algo ya existente que no estaba presupuestado hacerlo, igual se tiene que reconocer, se tiene que asumir, ¿no? Se asumir. Ya. Respecto a esto, sí lo tengo, aquí está. Está bien claro, sino que no se ha visto de repente bien. Sí, en el cual no está lo siguiente, vamos a ver. Claro, que a detalle lo vamos a ver en las clases, ¿no? Lógicamente. Aquí está. Primero residente, ¿no? Residente de obra. Residente de obra. ¿Qué dice? Dice, en cumplimiento al numeral 192.2 del artículo 192 del reglamento de la Ley Contratación del Estado, ¿no? Y estando de acuerdo en las cláusulas 13ª, se administra el siguiente riesgo sucedido en obra, 2 puntos. R006, ese R006 es el código del riesgo, ¿no? Es el riesgo 6. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes, por lo que se evitó el riesgo suscribiendo el acta de suspensión de plazo número 1. Ahí está, en la que se evitó el riesgo. Acá se evitó. Suscribiendo en el acta, suscribiendo el acta de suspensión de plazo número 1, que tuvo un periodo de suspensión del plazo de ejecución de obra desde tal fecha hasta el tal fecha, ¿no? Ahí está el ejemplo de aplicación de la gestión de riesgo, ¿no? Ya no sé si ante esto está bien, bueno, no está bien, sino están de acuerdo a la consulta que me acaban de hacer o no están conformes. Ya, del supervisor, vamos a ver acá.
Ya, dice, bueno, no es que salga del supervisor, el supervisor solamente acá ha leído lo que puso el residente, ¿no? Dice, se deja constancia de la administración de riesgo mencionado en el numeral 1 del asiento anterior del residente de obra, estando en cumplimiento al numeral 192.2 del artículo 192, ¿no? Del reglamento de la ley de contratación del Estado. Entonces sería solamente la constatación, nada más, ¿no? Por parte de la supervisión, la constatación, porque ya lo hizo pues el presidente. Y si hablamos de que se haga, ¿no? Sí, es bien parecido, acá puede ser de repente supervisor de obra, ¿no? Y escribir lo mismo, no hay problema. A ver, un ejemplo de cómo lo hizo usted. Lo puede compartir acá en el chat. No sé si está en imagen, está en PDF. El mismo chat del Zoom, ¿no? Claro. Bueno, como me comentaba, ¿no? Las problemáticas que se tiene se pueden evitar, ¿no? Se pueden evitar. Estos riesgos se pueden evitar. Y ahora, cuando ya está pasando, ya se convierte en un impacto, ¿no? En una realidad, ¿no? Entonces, es bueno conocer todo tipo de riesgos para poder estar más preparados en el momento que se dé ese tipo de riesgo, ¿no? Bueno, entonces, más o menos, bueno, vamos a esperar a la persona que nos ofreció. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí, Sí, por ahí los chicos del chat le están comentando, ¿no? Un ejemplo de identificación de riesgos, pero del supervisor de obra, por favor, dice. Y le acaba de no enviar sé justo el si, documento que a ver, acaba de abrir. no sé si me acaba de escuchar o está en la hilación de la conversación. Esa parte del supervisor sí lo acabo de mencionar, ¿no? Sí lo acabo de mencionar. ¿Y por qué no lo estoy dando? Porque ya estábamos dando de otra forma, ¿no? Y luego indica que él está viendo la captura en un momento, pues también estamos viendo eso, ¿no? No es necesario que me digas algo que ya lo estoy haciendo. Ya, bueno, acá Perfecto, dice ingeniero. el ejemplo, ¿ya? El ejemplo. Vamos a ver. Ese ejemplo dice, a ver, y muy bueno que lo indique, ya estamos hablando de un ejemplo más moderno, porque bueno, el anterior ejemplo que puse era de un cuaderno de obra en físico, ¿no? Eso basa solamente para pueblos hoy en día. Ya, dice, se verificó el cumplimiento de charla de seguridad, recorrido del residente y identificación de los siguientes riesgos, ¿no? Trabajos en altura, señalización, mejoramiento del cerco perimétrico, las siguientes recomendaciones, uso de arnés, ya, ya. Acá hay una diferencia, ¿ya? Nosotros tenemos que identificar, no, verificar la diferencia entre riesgos de seguridad, ¿no? Y riesgos acá dice, ¿no? Aquí está el título. Acá dice, a ver, los mensajes, una cosa es de seguridad y otra cosa es ese tipo de riesgos, ¿no? Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras. No estoy hablando de riesgos de seguridad de obra, es otra cosa, ¿no? Que también está dentro de los ítems, ¿no? De esta directiva, pero no es lo mismo. El ejemplo que estamos viendo, ¿no? El ejemplo que estamos viendo aquí
te dice, ¿no? Te dice, vamos a ver un poco más. Ya. Te está dando a entender esto como para solamente temas de seguridad de obra, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, el ejemplo que puse del cuadro de obra en físico, está escrito con puño y letra. Eso es la identificación del riesgo que ya existe en tu contrato. El R006 es un riesgo que ya estuvo en el contrato. ¿En dónde? En el cuadro de resumen. Ese cuadro de resumen, como hemos visto en el Excel, R1, R2, R3, R4. Ya. ¿Cómo se llama ese? Ya se llama por deficiencia del expediente técnico. Ya. Entonces, todos esos conceptos se copian de repente en el cuadro. Pero se dice que ya se absolvió, ya se solucionó ese riesgo, ya no está impactando en nada. O si es que se da, se está impactándose, ¿no? De repente por el inicio de causal por lluvias, ¿no? Entonces, es diferente una gestión por planificación de ejecución de obra y una gestión por seguridad en obra, ¿no? No es lo mismo. Esto no sería parte de la gestión de riesgos que estamos nosotros mencionando, ¿no? Ya, a ver, acá dice, vamos a ver más consultas. Dice, ahí debe mencionar el tipo de riesgo en su código. Claro, claro, ya se dieron cuenta ustedes mismos, ¿no? En el ejemplo con la suspensión se previene el riesgo. En el ejemplo con la suspensión se previene el riesgo, pero el contratista pierde por los gastos generales. Y el personal técnico que sí o sí tiene que pagarles a eso se suma de maquinaria se paga. Ya, a ver, respecto a suspensión de plazo, es erróneo, según el reglamento, es erróneo pensar que porque es suspensión, yo no puedo nada, ¿no? Yo no voy a tener reconocimiento de gastos generales. Claro que sí, el mismo reglamento te lo dice, casi al final, te dice que tienes que, no, tienes que sustentar, acreditar tus gastos, tus gastos generales en una suspensión de plazo, ¿no? También se puede reclamar, no hay problema. Ya, dice, eso es claro, es el riesgo de seguridad, pues, ¿no? Lo estaba indicando. Ahora al final dice, en ese caso solo se debe mencionar el cuaderno de obra como riesgo de seguridad. En realidad, el riesgo de seguridad en el cuaderno de obra solamente se reporta de repente cuando existen accidentes, ¿no? Y quien lo registra es la supervisión, el contratista jamás va a publicar eso, ¿no? Si hablamos de riesgo de seguridad, no es lo mismo. No es lo mismo, porque gestión de riesgo en planificación es otra cosa, ¿no? Es otro tema, es otro detalle, lo que hemos visto en las tablas, ¿no? Lo que hemos visto en las tablas. Entonces, a ver, ¿alguna otra consulta? Sí. En ampliación de plazos justificados también se pagan gastos generales. Ya. Cuando hablamos ampliación del plazo, hay un artículo, ¿ya?, del reglamento que te dice cómo tienes que cobrar los gastos generales variables, nada más, ¿no? Cuando ha sido aprobado la ampliación de plazo, o sea, bajo una resolución de aprobación, ya esa aprobación, pues, como se dice, ¿no? La aprobación se tiene que, de acuerdo a lo que está en el reglamento te indica una fórmula, ¿no? Te indica una fórmula. Entonces, solamente es aplicación de esa fórmula nada más. Y no hay mucho que decir ahí, ¿no? ¿Algunas otras consultas, otras preguntas para continuar, para ya culminar, ¿no?, el webinar del curso, ¿no? Y bueno, estaría muy a gusto de tener la cantidad, ¿no? La cantidad que estamos viendo ahorita como participantes, 70 alumnos quisiera tener en el curso, ¿no? Para poder tener una mejor experiencia y tener más casos y solucionarlos, porque los temas que vamos a ver van a aplicarse para
contrata y para administración directa. No es lo mismo. Hay ocasiones que una ampliación de plazo lo dice en la directiva de una obra por administración directa, pero no es lo mismo una ampliación de plazo para una contrata, porque lo están identificando de diferente forma. Igualmente para las prestaciones adicionales, ¿no? Entonces hay mucho que aprender de la parte interesada. Entonces se les espera para que podamos compartir una nueva experiencia, ¿no? Una nueva experiencia y ustedes ya tengan otra visión para la ejecución de obra, ¿no? Ya saben que en qué momento identificar una adicional obra en la cual no era meritorio de repente, ¿no? Cuando está por parte de la supervisión, por ejemplo. Acá tenemos otro tema. Bueno, varias consultas, dicen, ¿no? Dice, bueno, dice, ¿se suspende el plazo o se paraliza la obra? Dice, no, se suspende el plazo o se paraliza la obra. Ya, bueno. El tema del plazo y el tema de paralización es diferente. Cuando hablamos de suspensión de plazo, no trabaja nadie en obra, no debe trabajar nadie, porque está suspendiendo el plazo todavía no se corre, no hay nadie quien te verifique, no hay supervisión. Ya. Hay otra parte, dice, en una obra de carretera donde había ensanchamiento, ¿ya? El terreno a tocar pertenecía a la comunidad, ya había una expropiación, en la cual no daban permisos para seguir el movimiento de tierras. ¿Qué tipo de riesgo sería? ¿Con qué código? Ya. Primero pasa eso. Te vas al expediente, verificas tu tabla, no hay. Si no hay, lo tienes que poner ahí, en cuál obra. Ya. ¿Cuál obra se pone como tipo de riesgo después de haber hecho la consulta? Tienes que hacer una consulta, acá es fácil, ¿no? Dice, a ver, hay un tema de expropiación. Hago la consulta. ¿Quién me tiene que responder ese proyectista? ¿Qué pasó? Tú me has dado el terreno, tú me dices, estos son tus límites de expediente técnico original, y ahora son diferentes, estoy teniendo un problema, ¿no? Entonces, dime, autorízame para yo hacer el rediseño, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Por ejemplo, dice una obra de carreteras donde había saneamiento, claro, el terreno a tocar, que pertenecía a la comunidad en la cual no daba permisos, y ahora, después de hacer las consultas, yo ya pongo que se ha generado un riesgo no previsto. Se está generando un riesgo no previsto. Que lo puedes evaluar nada más, indicar que el riesgo es por expropiación, ¿no? Incluso también está en la directiva, uno de los literales te indica que es también por expropiación, ¿no? Ahora, tienes que darle a saber a la supervisión, ¿no? Que está pasando ello, y está pasando como una gestión de riesgo también. Ya. Por última consulta, dice, tiene que comentar que la Junta de Resolución de Disputas y el JRD tienen injerencia en las controversias, claro, por ampliación del plazo, sí. Será una opción siempre que se acuda a estas juntas, sus comentarios, gracias. La Junta de Resolución de Disputas, mayormente, cuando hay una cierta cantidad de monto contratado, tiene que haber. ¿Y dónde lo sabes? Lo sabes donde están en contrato, ¿no? Contrato, si te dice que tiene que aplicarse la JRD, que tiene que contratar, hacer un procedimiento establecido para la contratación de JRD, ¿no? Entonces, se tiene que, de todas maneras, investigar esta parte conciliatoria, prácticamente conciliatoria, para ver cuál sería pues lo más conveniente para el Estado. Ya, entonces, a ver, señores, muchísimas gracias. Me retiro, espero encontrarles mañana. Mañana empezamos. Y como les repito, la misma cantidad de personas, si es posible más, ¿no? Para continuar, para seguir continuando, ¿no? Una larga y muy buena experiencia con ustedes. Y nada, muchísimas gracias. Los espero el día de mañana. Espero poder contar con todos ustedes
Y bueno, muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos. Chao.